Señor. Amén y amén. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. Cárceles espirituales, cárceles espirituales. Mire, hay mucha gente, hay muchos cristianos que están encarcelados espiritualmente. Ahora, físicamente ellos están libres, viajan para allá, vienen para acá, hacen muchas cosas, pero están como detenidos en el tiempo. No sé si ese sea tu caso, en el que sientes como que no avanzas, no despegas, las cosas que haces no resultan, como que emprendes algo y no funcionó, se quebró el negocio, te casaste y las cosas no cambiaron. Tienes muchos proyectos y sueños y como que no se dan, y han pasado los años, Hay personas que tienen condenas, hablando físicamente, en cárceles, en países. Hay un tipo de condena que es la cadena perpetua. Hay personas que tienen condenas por 50 años, por 80 años, por 4 años, por 3 meses, por una semana, por unos días. Hay cárceles de todo tipo, pero hoy yo quiero hablar, bueno, condenas de todo tipo, pero yo quiero hablarte hoy de cárceles espirituales. Personas que espiritualmente están encarceladas, espiritualmente. Físicamente ellos, con sus cuerpos van y vienen, pero hay cosas que como que están retenidas y no tienen libertad. Este texto que acabamos de leer en Isaías capítulo 42, versículo 22, dice una realidad impresionante de cosas que está viviendo mucha gente, muchos cristianos. Isaías dice: mas este pueblo saqueado y pisoteado. No sé si te estás identificando con este pasaje. Hay personas saqueadas, pisoteadas. Dice, todos ellos atrapados en cavernas. La Biblia habla sobre cuando Elías se fue a esconder a una cueva, a una caverna. ¿Sabe cómo estaba Isaías? Asustado. Asustado porque Jezabel había dicho, había decretado de que iba a buscarlo y lo iba a matar, que le iba a cortar la cabeza. Elías se asusta y se esconde en una cueva. Allá llega el Señor y lo llama y le dice: ¿por qué estás metido en esa cueva? Y Elías, el profeta, le dice: lo que pasa es que Jezabel, ella dijo que iba a matar a todos los profetas y yo vine acá a esconderme de ella. Mira, ese es un tipo de cárcel espiritual. Gente que le huye a los problemas. Yo no sé si tú le has estado huyendo a los problemas, pero esa no es la solución. Lamento decirte que no es la solución. El Señor tuvo que llegar donde estaba el profeta Elías y decirle: sal de esa cueva, sal de allí. No es tiempo para estar encuevado. No debes estar en esa cueva, Elías. Sal de ahí. Mire, la gente que está en cárceles espirituales siempre van a estar sufriendo de depresión. Aún la depresión es un tipo de cárcel espiritual. La depresión te lleva a que te escondas, a que te ocultes, a que estés huyendo. El profeta Elías cayó en depresión a tal punto en que deseaba morirse. El profeta dijo: pues, ¿por qué no me muero? Imagínense cuánto era la presión y el peso de lo que este hombre, que estaba acostumbrado a ver la gloria del Señor, la presencia de Dios, a ver cosas sobrenaturales, en este momento le dio cabida a una cárcel espiritual. ¿Cuál era? El miedo. El miedo lo llevó a la depresión. La depresión lo llevó a esconderse, a meterse en una cueva. Gracias a la misericordia de Dios, el Señor fue y le dijo: sal de esa cueva. Mire, usted hoy debe tomar la decisión de salir de esas cárceles del diablo.
Esas cárceles donde el diablo te ha metido, donde los problemas te han metido, donde las cosas que te están pasando, enfermedades, ataques, problemas en el matrimonio, problemas en los negocios, problemas financieros, te han metido. Has tenido miedo y tal vez en vez de buscar la solución, has permitido que Satanás te meta en una cárcel espiritual. Dice, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, escondidos en cárceles. O sea, que hay personas que voluntariamente se han encarcelado. Personas que voluntariamente se han encarcelado. Por ejemplo, si ahora mismo hay unos barrotes aquí, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Me veo limitado. Estoy detrás de una reja, estoy en una cárcel, estoy atrapado. Cuando alguien está en una cárcel es porque, o eso significa que esa persona no tiene libertad. Pero en el nombre de Jesús, destruye esas cárceles. Sal de esa cárcel a la que tú voluntariamente te has metido. Mire, muchas personas en grandes cantidades me escriben y yo discierno. Yo le digo a las personas, voy a estar orando para que el Señor rompa toda atadura, para que el Señor rompa toda brujería. Pero cuando yo estoy orando por estas personas, ¿sabe qué me dice el Señor? Ellos voluntariamente se encarcelaron. Es una cosa impresionante. Ellos voluntariamente se encarcelaron. ¿Sabe qué dice este pasaje? Este pasaje dice, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. La palabra escondidos está hablando de algo que ellos hicieron. Ellos se escondieron. Nadie te puede esconder. Tú mismo te escondes. Ahora te escondes porque has estado huyendo y no quieres que te encuentren. O a veces le dices a otras personas que te escondan. Mire, hay personas a las que tú le has pedido que te encarcelen, que te escondan en cárceles espirituales. Dice este texto que están escondidos en cárceles. Están escondidos en cárceles. Tú no puedes cometer ese error de querer esconderte en una cárcel o estar huyendo para supuestamente resolver algún problema. Los problemas no se van a resolver en cárceles. El Señor le dijo al profeta Elías, sal de esa cueva porque largo camino te resta. Te queda mucho camino por recorrer, profeta. Mucho camino por recorrer. Elías, sal de esa cueva. Entonces, yo no sé qué cárceles tú estás usando para esconderte. Yo te quiero decir hoy, te quiero decir en este momento, ninguna cárcel te va a ayudar. Nada que has usado durante todo este tiempo te va a poder ayudar si lo convertiste en una cárcel. Si eso es una cárcel, todo lo que has usado y los problemas no se han solucionado, si has convertido eso en una cueva o en una cárcel, no va a haber solución para tu problema. La Biblia es clara cuando dice que a libertad fuimos llamados, no a estar encarcelados. Si has usado los problemas, si has usado la depresión, si has usado el miedo, los temores como cárceles, esas cárceles te van a consumir como hasta ahora lo están haciendo. Mira, yo quiero que ahora mismo tú confieses con tu boca que toda cárcel en tu vida es destruida, que las puertas de la cárcel se abren en el nombre de Jesucristo. Mire, la Biblia dice que Jesús cuando vino, su trabajo, su misión era abrir las puertas de la cárcel. El libro de Isaías, el capítulo 61, mira lo que dice, el versículo número, vamos a leer desde el versículo 1. Dice Isaías 61, 1 en adelante. Por favor, abre tu Biblia allí para que te alimentes directamente de la palabra. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. O sea, sobre Jesús estaba el Espíritu Santo. Porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a abrir las puertas de las cárceles. A los presos apertura de la cárcel. Bendito sea el Señor. Mira, si estás en una cárcel es porque quieres. Si estás siendo encarcelado es porque quieres. Jesucristo te quiere liberar de toda cárcel espiritual donde te has metido. Te vuelvo a leer nuevamente Isaías 61 del 1 al versículo 2. Vamos a leerlo todo, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si estás abatido, hoy estás recibiendo buenas noticias. A vendar a los quebrantados de corazón. Si estás herido emocionalmente, el Señor viene a vendar esas heridas. A publicar libertad a los cautivos. Si sientes que no avanzas, si sientes que estás estancado, que estás atado, el Señor vino a darte libertad. Bendito sea Dios. Y a los presos, si te has sentido preso, aún si tú mismo te has encarcelado, o le has pedido a alguien que te encarcele, o alguien te encarceló, ¿sabe qué dice el Señor? Que a los presos vino a darles apertura de la cárcel. La palabra apertura es abrir las puertas de las cárceles, abrir las puertas de la cárcel. El verso 2 dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que tú seas liberado, que salgas de toda prisión, de toda cárcel espiritual. Imagínese, si las cárceles físicas son tan desesperantes, yo se lo digo por testimonio, en mi vida pasada, cuando estuve en ese mundo de desorden, estuve en cárceles físicas. Es horrible. Recuerdo la primera vez que me metieron detrás de una celda, en una cárcel, en un cuartico. Ese cuartico tenía como 2 metros de largo por 1 de ancho. Y ahí dentro había una gran cantidad de personas en ese calabozo. Cuando yo me agarré de los barrotes de esa celda, mirando hacia afuera, el desespero era tan grande. Pero por más que me desesperara o me desesperaba en ese momento, no podía salir. Mis angustias, mis temores, mi dolor y mi tristeza, todo eso se manifestaba en esa cárcel. ¿Y sabe qué hacía? Todo ese temor, toda esa duda, todo ese miedo, toda esa tristeza, esa amargura, ese dolor, me atormentaban allá adentro. Mira, en esas cárceles espirituales no tendrás paz. Es hora de que se abran esas cárceles espirituales. Es hora de que tú seas libre de estar preso, presa en esas situaciones tan terribles que tal vez son consecuencia de cosas que tú has hecho. Pero el Señor dice en este momento que Él vino a darle apertura de cárcel a los que están presos, y a los presos apertura de la cárcel. O sea, el Señor te viene a sacar, aleluya, de ese calabozo, de esa cárcel. Él viene a liberarte, a que ya no estés detrás de esas rejas allí con dolor, con tristeza. De pronto físicamente no se te ven esos barrotes frente a ti, y tú agarrado allí como un preso, como un detenido condenado a no sé cuántos años de cárcel espiritual. Pero cuando te miras en el espejo con esa tristeza y ese dolor, esa impotencia, confesando: no puedo, ¿qué hago aquí? No soy capaz, me quiero morir. Es como si estuvieses metido en una cárcel. Permite que el Señor en este momento rompa todas esos barrotes espirituales, esas puertas espirituales
esas cárceles, esas rejas que no te dejan tener libertad, que no te dejan disfrutar de la vida, que no te dejan ser feliz, rómpela. Todo eso es del diablo. Los demonios son los únicos que te quieren encarcelar, porque Isaías 61:1 dice que el Señor vino a dar apertura de la cárcel a los presos. Te vino a liberar, te vino a dar libertad. Alabado sea el Señor. Entonces, mira lo que dice Isaías. Regresamos al capítulo 42, Isaías 42:22. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. O sea, pareciera la gente que está encarcelada siente que se perdió toda esperanza. Yo te lo digo porque físicamente experimenté eso cuando estuve en un calabozo. Como que, uy, aquí me voy a quedar. ¿Qué será de mí? ¿Quién me va a ayudar? Eso es lo primero que uno empieza a pensar. ¿Quién me va a ayudar? Las cárceles espirituales son peores. Hay personas que pierden la esperanza. Dios mío, ¿quién me va a ayudar? Y tristemente, escúchame bien, tristemente es cuando escasean aquellas personas que supuestamente son tus amigos, que supuestamente son tus compañeros. Por eso aquí dice en este versículo, el 22, dice que son puestas para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituir. Ahí es donde se conocen quiénes son los verdaderos amigos, quiénes son los verdaderos hermanos en Cristo. Cuando hay gente que está pasando por situaciones terribles y no hay quien le ayude. Mire, yo soy ese tipo de pastor que, bueno, por esto, como soy, me he metido en muchos problemas. Porque yo soy el tipo de pastor que cuando yo veo a alguien de la iglesia pasando por situaciones difíciles o tristes o sí, acongojados, desesperados, los llamo a la oficina y le digo, venga, ¿qué tienes? Vamos a orar. ¿Qué está pasándote? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces, hay gente que a veces me dice, pastor, no se mete en la vida de la gente, pastor. Mire, si nosotros como pastores no nos involucramos en la vida de las personas, hay personas, santo es el Señor, que Satanás las ha encarcelado, que no tienen quien las ayude. Muchas veces la familia son sus peores enemigos, solo por el hecho de ser cristianos. Solo por el hecho de tú ser cristiano, tus primeros enemigos se convierten en los de tu familia. Lo que se convierten en tus primeros enemigos muchas veces son los de tu familia. En el caso mío, cuando yo me convertí al Señor Jesucristo y empecé a pasar por momentos difíciles, ¿sabe qué me decía mi familia? Por estar metido en esa iglesia, por convertirte al evangelio, porque ahora eres cristiano, mira lo que te está pasando. Y empezaban a tirarme y a hacerme, pero no había quien me ayudara. Yo sé que estás en cárceles espirituales. Yo sé que quieres salir de allí. Yo sé que estás pasando por situaciones muy, muy difíciles, pero yo quiero decirte una cosa, esa cárcel solo se va a abrir cuando tú le des al Señor Jesús las riendas de tu vida. Cuando tú le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Mira lo que pasó en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Encontramos la historia de dos hombres que fueron encarcelados, Pablo y Silas. Estos dos hombres de Dios, estaban predicando en Filipos, estaban allá compartiendo la palabra, cuando de pronto una divina empieza a decir algunas cosas de Pablo y de Silas, y empieza a gritar y a decir, esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esto no le gustó a Pablo ni a Silas. Pablo era apóstol y Silas era un profeta. Y a Pablo esto le incomodó y reprendió el espíritu
de adivinación que había en esa mujer. ¿Sabe qué pasó? El amo de esa mujer adivina, del cual le sacaba mucho dinero a lo que esa mujer hacía, sacaba mucho dinero, era su negocio. Pablo se lo quiebra, sacando ese espíritu de adivinación, así que la mujer ya no podía adivinar. El negocio se quebró. Esto provocó de que este hombre metiera a Pablo y a Silas en la cárcel. Y dice el capítulo 16, el versículo número, leamos el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, no fue uno ni dos, muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Bueno, con mentiras y falsos testimonios, meten a Pablo y a Silas en la cárcel por esa situación. Pero dice que cuando los metieron presos, aleluya, dice el versículo número 25, por eso, si tú le das lugar al Señor Jesús, al Espíritu Santo en tu vida, no hay cárcel que te pueda retener. No hay cárcel que te detenga. Mira lo que dice el verso 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de que Pablo y Silas estaban presos en cárceles físicas, espiritualmente no estaban presos. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque ellos aún en esa cárcel física estaban cantando y estaban orando. El verso 25 dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, cantaban, adoraban al Señor. Eso significa algo. Pueden haber cárceles físicas, y si hay alguien viéndome desde una cárcel, alguna penitenciaría, algún calabozo físico, hablando físicamente, detrás de unos barrotes físicos, puede haber esa situación, pero no tu alma pueda estar presa. Tu alma puede estar en libertad. Conozco gente que está detenida en cárceles físicas, condenadas a cadena perpetua, pero solamente está condenado el cuerpo, mas no el alma ni el espíritu. Yo estoy hablando hoy de cárceles espirituales, que son las peores. Son las peores. Porque una cárcel espiritual, cuando alguien está encarcelado espiritualmente, eso aún provoca que también lo esté físicamente. Pero hay personas que están encarceladas físicamente, pero no necesariamente están encarceladas espiritualmente. Y mira lo que dice el verso 26. Ellos estaban orando y cantando a Dios en una cárcel física. Vuelvo y repito, mas no una cárcel espiritual. Ellos estaban liberados, libres espiritualmente. Y dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Oh, mi Dios. ¿Sabe qué está haciendo el Señor en esta hora? En tu vida espiritual, sacudiendo los cimientos de la cárcel. Prepárate, porque viene tu liberación. Sanda, lama, soja. Prepárate, porque vas a salir de esa cárcel. Prepárate, porque se van a abrir las puertas de esa cárcel que te tienen agobiado, agobiada, destruido, triste, angustiado, depresivo, deprimido, enfermo, enferma. Hoy se abren las puertas de esa cárcel, porque tal vez, aleluya,
Tal vez está en este momento el poder de Dios, la gloria de Dios. Si tú le das, alabado sea el nombre del Señor, permiso en tu vida, Él va a romper toda cárcel en ti. El verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe qué pasó con las puertas de la cárcel? Se abrieron todas las puertas de las cárceles. Todas las puertas, todas las rejas, todas se abrieron. Mira, hoy viene libertad para ti. Hoy se abren todas esas cárceles, todas esas celdas, esas prisiones espirituales, esas cárceles espirituales hoy se abren en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres liberado ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre celestial, yo oro, Señor, porque ahora toda cárcel espiritual por la que están pasando, Dios mío, cada persona que ve este video, que escuche esta enseñanza, todas esas puertas, Señor, todas esas celdas, todos esos calabozos, esas cuevas, Señor, ahora mismo hay libertad. Espíritu Santo, estremece los cimientos de las cárceles espirituales, estremece el temor, estremece la angustia, el dolor, la tristeza, estremece, Espíritu Santo, ahora mismo la desesperación, la enfermedad, estremece, Espíritu Santo, la angustia, el estrés, estremécelo, Espíritu Santo, trae libertad a estas vidas, trae libertad a estos corazones, trae libertad a estas personas. Toda angustia, todo dolor, todo problema que se convirtió en una cárcel espiritual, ahora mismo es destruida. Toda cárcel espiritual en tu vida es destruida. Eres libre. Alguien diga conmigo: se abren las puertas de la cárcel de mi vida. Diga: soy libre. Yo salgo en esta hora de toda cárcel espiritual. Dígalo: yo salgo en esta hora, en este momento, de toda cárcel espiritual. Salgo ahora mismo. Soy liberado. Se rompen las ataduras, se rompen las cárceles, se rompen las celdas, se rompen los barrotes. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo me libera ahora mismo. Cristo me libera ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mira, puedes tener el problema que quieras, pero no te dejes encarcelar. Puedes estar pasando el problema más terrible de toda tu vida. No te dejes encarcelar por ese problema. No te dejes encadenar por ese problema. Bendito sea el Señor. ¿Por qué mucha gente está encarcelada espiritualmente? Porque le han dado lugar y han permitido que todos estos problemas que están pasando tengan peso en sus vidas, surtan efecto en sus vidas. Santo es el nombre del Señor. Esas cárceles muchas veces tú mismo las creaste. Por ejemplo, hay personas con depresión. Y estas personas se encuevan, se encarcelan, se quieren morir, no quieren vivir, no quieren comer, no quieren hablar con nadie, caen en depresión. No permitas eso en tu vida, porque sin darte cuenta, eso se puede volver una cárcel. Eso se puede convertir en una cárcel espiritual. Y mucha gente no ha podido salir de allí. Mire, hay personas que han muerto en cárceles espirituales. Personas que han llegado hasta el suicidio. Han llegado al suicidio. Han llegado aún a matar a otras personas. Porque están ellos tan deprimidos en cárceles espirituales tan terribles que no les importa aún hacerle daño a otras personas. Personas que no les importa dañar su matrimonio, destruirlo. Ellos están en cárceles espirituales, su mente está encarcelada, su corazón está encarcelado, su alma está encarcelado, su espíritu está encarcelado, y esto los lleva a cometer o a tomar decisiones fatales. Mira, nunca tomes una decisión
Si tú sientes que estás en una cárcel espiritual, toda decisión que tomes encarcelado espiritualmente va a ser la peor decisión. Toda decisión. Escúcheme bien, la única decisión que usted debe tomar es salir de allí. Salir de allí. Y el único que te puede sacar de allí se llama Jesucristo. Es lo único que tú debes hacer. ¿Por qué? Porque yo digo, y de pronto usted dirá, pero no me parece. No tome decisiones encarcelados, solo una. Decirle al Señor que lo libere. Decir al Señor que rompa esas ataduras y esas cárceles espirituales en usted y salga de allí. ¿Por qué? Mire, toda persona que está presa espiritualmente piensa o tiene una mentalidad de gente presa. No sirvo, me voy a morir, ¿para qué nací? Me fuera abortado mi mamá, me voy a ahorcar, me voy a tomar un veneno. Mire, en una cárcel espiritual nadie piensa nada bueno. No piensa nada bueno. Solo hay una luz y una oportunidad. Jesucristo. 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 Señor, ayúdame. Ayúdame. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdame. Y el Señor va a ir. En una cárcel espiritual solamente tú tienes una oportunidad. Y esa oportunidad se llama Jesucristo. No hay nada más. Hay personas que han tomado, aún en cárceles físicas, se han puesto a pensar y a pensar. ¿Sabe qué piensa una persona que está encarcelada? Los días que debe estar dentro de esa cárcel. Y los cuentan. Hay personas que me han dicho, me condenaron a 8 años, a 25 años. Y eso me causó una depresión tan tremenda que dije, mejor me voy a matar. Y hemos oído casos de personas que con las sábanas de la cama en la cárcel se han ahorcado con una cuerda, con los cordones de los zapatos. Es por eso que hay cárceles donde estas cosas son limitadas. ¿Por qué? Porque allí hay personas pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, y lo que piensan no es bueno. Mire, salga de esa cárcel, tome la decisión, no consienta más en vivir allí. No consienta más en seguir en cárceles espirituales. Cristo vino a liberarnos de esas cárceles. Bendito sea el nombre del Señor. Vino a liberarnos de esas cárceles. Mira lo que dice el Salmo capítulo 121. El Salmo 121 es uno de mis favoritos. Dice el Salmo 121, verso 1 en adelante: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mire, en esas cárceles espirituales puedes tomar la mejor de todas las decisiones que puedas tomar. Y es invitar al Señor Jesús, aleluya, a que sea tu socorro en ese momento. Mira, estas cárceles, o muchas veces estas situaciones que estás viviendo, tú las conviertes en cárceles espirituales. Las conviertes en cárceles en las que muchas veces te ocultas, así como hizo el profeta Elías, que fue a esconderse allí a una cueva. Y allí se metió, y allí en esa cueva vinieron los pensamientos. Porque es que en esas cárceles espirituales Satanás empieza a llenar tu mente de cosas malas, a que tomes malas decisiones. Empieza a llenar tu mente de desesperación, de angustia, de dolor, de lágrimas, de frustración. Ahora, no permitas que esa situación que tú estás viviendo
te meta en una cárcel espiritual, te meta en una cárcel espiritual. Estas cosas, mire, nadie se va a salvar de ataques, de situaciones, de pruebas, de procesos. Nadie, todos vamos a tener que pasar por allí, pero hay una diferencia. No todos aceptamos que estas cosas nos encarcelen. No todos aceptamos que estas cosas nos metan en el calabozo y nos cierren las rejas y nos dejen presos allí. No, tú no puedes aceptar eso. Aunque Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos seguían adorando al Señor con todo el corazón. Ellos seguían orando al Señor con todo el corazón. Aunque físicamente estaban presos, espiritualmente no. Aunque tengas problemas, tú no puedes permitir que esos problemas, que muchas veces son situaciones físicas, te metan en cárceles espirituales y te frustres y desees morirte y te desanimes y desees dejar todo tirado y desees descarriarte. No. Lee el Salmo 121. En esas situaciones, alza tus ojos al Señor, como escribe el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, a las alturas, ¿de dónde vendrá mi socorro? El verso 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debes tener mucho cuidado porque se presentan cosas en nuestras vidas que quieren encarcelarnos. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, y habla de una historia, una situación tremenda, que llevó a una mujer a estar viviendo en una cárcel espiritual. Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo número 38. Mira lo que dice esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Estamos hablando del Señor Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose María a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, oiga bien lo que dice aquí, se preocupaba con muchos quehaceres. Mire, hay gente que está tan encarcelada, que tienen tantas cargas y tantas cosas que hacer en la vida, que ellos están totalmente descuidados como persona. Su vida espiritual totalmente descuidada. Mira, cuando algo no te gusta, no te da la libertad, algo no te deja buscar a Dios, entonces tú estás en una cárcel espiritual. Dice, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Y estas eran las cárceles de Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay gente que está encarcelada en afanes. Están turbados, están en la cárcel de la turbación. Están desesperados, no tienen tiempo para nada, andan estresados, andan, mire, ciegos prácticamente. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Eso es lo que te decía hace un rato. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe cuál fue la que escogió María? Estar a los pies de Jesús. Oh, mi alma alaba al Señor. María escogió estar a los pies de Jesús. María decidió escoger a Jesús. Hay gente que está en la cárcel del afán. Están turbados, están presos en esa cárcel. Salga de allí, por favor. Solo Jesús. Escoge a Jesús. Ve a los pies de Jesús para que Él te dé la victoria y salgas de esa cárcel espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Hay otra historia. Esta historia me impacta mucho y está en el capítulo 13 de Lucas. Lucas capítulo 13. El versículo número 11 dice, vamos a leer el versículo 10.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí, ¿en dónde estaba? En una sinagoga. Haga de cuenta, en la iglesia. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer llevaba 18 años en la sinagoga, 18 años enferma y 18 años un espíritu de enfermedad atormentándola. Mire, esto es una cárcel. Lo que estoy queriendo decirte, lo que estoy queriendo decir es que hay gente en iglesias que tienen cárceles espirituales. Esta enfermedad era espiritual, no era física. El espíritu de enfermedad que tenía ella provocaba algo en su cuerpo. Mire, muchas de esas cosas que tú estás viviendo físicamente son cárceles espirituales. Muchas enfermedades que tú tienes no son físicas, son provocadas por un espíritu. Son enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque tal vez te has metido en una cárcel espiritual y esa enfermedad no te deja ser libre, no te deja en paz. Hay enfermedades que los médicos dicen y te hacen exámenes y te dicen, mire, no le encontramos nada. No sabemos de dónde provenga esta enfermedad, señora, señor. Esta enfermedad es extraña. No tiene patología, señor, señora. Mira, no pierdas el tiempo con pastillas, con medicamentos. Sal de esa cárcel y te vas a sanar en el instante. Te vas a sanar en el instante en el nombre poderoso de Jesucristo. Sal de esas cárceles. Estas cárceles espirituales, mire, le han hecho daño a mucha gente. Pero necesito que me entiendas esto. Ninguna cárcel espiritual te podrá detener si tú no lo permites. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que creamos esas cárceles espirituales o permitimos que Satanás nos encarcele en problemas, en desesperaciones, en angustias, en venganzas, como estaba Marta, afanada, en los afanes, turbada estaba Marta. Y a veces nosotros permitimos que el enemigo, los demonios, nos metan en esas cárceles y andamos desesperados. Y muchas veces tomamos decisiones malas. Personas se han quitado la vida, han hecho daño a otros. ¿Por qué? Porque están en cárceles espirituales. Oiga la voz del Señor que le dijo al profeta Elías: sal de esa cueva, Elías. Sal de esa cueva. ¿Sabe por qué fue libre el profeta Elías de esa cárcel? Porque obedeció la voz del Señor. Obedeció la voz del Señor. Como dice el libro de Isaías donde leímos, personas que se han escondido en cárceles. Salga de allí. Ninguna cárcel es para esconderse. Escóndase en el Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia que Él nos esconderá debajo de sus alas. Ahí estaremos seguros. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos defenderá de nuestros enemigos. Pero tú no te encarceles. No te encarceles. Pablo y Silas empezaron a adorar al Señor y a orar. Y se provocó un terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel. Ellos fueron libres. El libro de Isaías capítulo 61 dice que Jesús vino a darle apertura, a abrir las puertas de la cárcel a los que estaban presos. Yo quiero orar por ti. Es hora de que salgas de esa cárcel espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Jesucristo, tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declaramos toda persona encarcelada espiritualmente libre. Sal de esa cárcel espiritual. Sal de esa cárcel espiritual. En el nombre glorioso de Jesús. Ahora toda puerta, toda cárcel se abre. El poder de Dios rompe toda cerradura de toda cárcel espiritual. Sal de ahí. Si fue el temor, si fue la inseguridad, si fue el desánimo, la frustración, el estrés, la angustia, el afán, lo que haya sido que te haya metido en esa cárcel espiritual, hoy sal. Sal de ahí.
Sal de ahí en el nombre de Jesús. Se rompen las puertas, se abren las puertas, se provoca un temblor espiritual para que se estremezcan ahora mismo esas bases de esa celda. Se estremezcan ahora mismo los cimientos de esas celdas, lo que hace fuerte a esas cárceles espirituales. Ahora el Espíritu Santo provoca un mover, se rompe en el nombre de Jesús y tú eres liberado, tú eres liberada. Ahora mismo, si es una enfermedad, sal de esa cárcel, de esa enfermedad. Si es un problema matrimonial, sale de esa cárcel tu matrimonio. Si es un problema financiero, sales de ese problema financiero. Tu negocio sale de esa cárcel, espiritual. Sal de esa cárcel, sal de esa cárcel. Sal de esa cárcel, se abren las puertas, se abren las puertas. Ahora sé libre, confiésalo. Salgo de esta cárcel espiritual. Soy libre de esta cárcel espiritual. Soy libre de la cárcel espiritual de la depresión. Soy libre de la cárcel espiritual de la enfermedad. Soy libre de la cárcel espiritual de ruina, de pobreza, de miseria. Soy libre de la cárcel espiritual de la brujería en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, eres libre. La puerta se ha abierto. Jesucristo vino a abrir las puertas de las cárceles. Tú eres libre. Confiésalo, soy libre. Confiésalo, soy libre. Dilo, soy libre. Se rompen las cárceles espirituales en mi vida. Se rompen las cárceles espirituales en mi vida, en mi familia. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Se abren los cerrojos, se rompen las cerraduras, se vienen abajo las puertas de esa cárcel. Salgo en libertad en el nombre de Jesucristo. No hay condena para mí en esa cárcel. Dígalo, no hay condena para mí en esas cárceles. Cristo me liberó, Cristo me sacó de las cárceles espirituales. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por liberarnos de esas cárceles espirituales. Amén y amén. No vuelvas a entrar a esas cárceles, ya eres libre. Si viene algún problema, no dejes que ese problema te meta a la cárcel espiritual, porque vas a perder toda la paz y toda la tranquilidad de tu alma. En el nombre de Jesús, tú eres libre y se destruye todo lo que te quiera encarcelar espiritualmente. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Si tú te quieres entrenar, preparar en la guerra espiritual y en la liberación, para saber cómo destruir todas estas cosas, tener el conocimiento, la revelación, por favor, y quieres ser parte de la escuela de guerra espiritual, tienes que darle al botón unirse que está allá abajo. Tienes que darle clic a ese botón. Él te va a abrir una ventana donde tienes que hacerte miembro, pagar tu membresía para que puedas recibir todos los materiales de la escuela de guerra espiritual. Estos materiales se entregan cada semana, cada lunes. Cada lunes subimos una conferencia nueva donde le enseñamos a los alumnos a cómo batallar en la guerra espiritual y la liberación. Después que termine esa conferencia aquí en mi canal de YouTube, en el grupo de WhatsApp, después que tú te haces miembro, tú me confirmas y me dice: apóstol, ya soy miembro, pagué mi membresía. Entonces tú me envías a mí un mensaje, yo te agrego al grupo de WhatsApp de los alumnos. En ese grupo de WhatsApp subimos los módulos de las conferencias que pasamos todos los lunes aquí en mi canal de YouTube. Entonces allí en el grupo de WhatsApp tú puedes descargar esos módulos, los puedes imprimir o los puedes dejar en tu dispositivo. Amén. Sé que van a ser de grande bendición para ti, porque para muchos han sido de grande bendición. Aprovecha esta oportunidad. Mira, ser parte de la escuela de guerra espiritual, prácticamente hay gente que me ha dicho: pero ¿por qué usted cobra? Mire, yo no cobro, sino que montar la escuela aquí en YouTube toca pagar una membresía. Ahora, para lo que nosotros estamos pidiendo y lo que estamos dando, no es nada. Prácticamente lo que tú estás dando es una ofrenda. Es una pequeña ofrenda. Yo estoy seguro que gastas más en otras cosas que no te aprovechan para nada,
que aquí en esta escuela de guerra espiritual y de liberación. Así que te espero. Si quieres ser parte de la escuela, sigue todo ese proceso y sé que Dios te va a bendecir, te va a subir de nivel espiritualmente y vas a aprender un montón de cosas maravillosas. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató de las tinieblas, me trajo a su luz admirable. Por 8 años estuve practicando el satanismo, la brujería, la hechicería, la santería, el espiritismo, los viajes astrales y muchas otras cosas. Pero de todo eso el Señor me liberó. Y hoy estoy dándote a conocer todas estas cosas para que tú no te dejes engañar por las tinieblas. Ya que a mí el Señor me rescató de ese mundo y me trajo ahora su luz para que tú sepas todo esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en mi próxima enseñanza. Yo sé que te va a bendecir mucho, no te la pierdas. Recuerda, como siempre, estamos y seguimos en guerra espiritual.